Hola, ya empezamos otra vez con una nueva serie, ya que después de 3 años de silencio se ha decidido de reanudar las colecciones de charlas sobre temas que pueden interesar a mucha gente. A mí me interesaría muchísimo, Andrés, y a mucha gente que te sigue y que te estaba esperando esta vuelta tuya, una cosa muy concreta. Actualmente, que mucha gente se moviliza para ver películas que tienen que ver con la Guerra de las Galaxias, con Merlín, con el Excalibur, etcétera, ¿se movilizan solamente por soñar o porque creen que la magia, el concepto de magia, tiene entrada en sus vidas y les puede cambiar algo? Bueno, vamos a ver, pero antes de todo quiero señalar que hoy la persona que me pincha es Concha Palacios, periodista y escritora. Bueno, sí, yo creo que la gente que ya se ha enfrentado pues repetidas veces con los menesteres de la técnica aplicada, ya se han dado cuenta de que al fin de cuentas sirve de bien poco. Hace poco tiempo yo hablando con un chaval que claro, él nació cuando ya había televisión, cuando había un montón de cosas. Le comenté, pero te das cuenta que si el rey Alfonso XIII pudiese darse cuenta de lo que tienes en tu habitación pensando que no tienes nada, se quedaría alucinado, porque tendría una caja mágica que habla y le hace música, tendría un espíritu que le contesta cuando le pregunta por qué tienes ordenador y tienes acceso a internet de vez en cuando, se extrañaría de ver tu boli, sabes que puedes cambiar la recarga, y el chaval se quedó absolutamente extrañado. En realidad el concepto de magia, que es una dimensión superior de las posibilidades de interacción con el mundo que nos rodea, es algo que difícilmente se puede contemplar si no tienes antes una especie de sinsabor experimental viviendo. Las orígenes de las magias son en una época en la cual no había películas sobre las galaxias o sobre cualquier tipo de historia, sino que la gente estaba y soñaba de noche porque no había otra cosa que hacer, porque imagínate que hace 200.000 años en Totabel, pues cómo caía la noche. Una vez comido, pues se tornaban para mantener el fuego porque había cosas afuera. Cosas digo, porque sabían que conocían que eran animales, peligros naturales, etcétera, pero sobre todo había el peligro y el miedo a lo que no conocían. Y en realidad la magia nace del intento de controlar fuerzas que aparentemente rigen nuestras existencias y de las cuales no sabemos absolutamente nada. Y la respuesta fue muy sencilla. En vez de enfrentarse directamente con lo desconocido en el mundo de afuera, porque la gruta es un espacio protegido, o sea, el monte está alrededor y te protege, pues ir afuera, exponerse en peligro, ¿qué hacían? Ponerse adentro, bajar en los recorridos subterráneos de las cuevas y en el más hondo, el más lejano, el más inaccesible, el más imposible de estar en contacto con un mundo peligroso, se ponían a representar o bien lo que querían o bien lo que temían. Y en realidad la magia siempre tiene las dos caras. Esta es lo que se quiere y lo que se teme. Y a raíz de esto, pues ¿qué pasa? Pasa que se dan cuenta de que se puede cumplir un cierto tipo de ritual en el cual, simbolizando lo que saben o lo que ignoran, que va desde la representación de fuerzas desconocidas a las cuales intentan dar caras, o bien se trata de las cosas conocidas, que son los animales, etcétera, cosas de las cuales tenemos huellas más que fehacientes en todas las pinturas rupestres conocidas hasta ahora, y entonces pues se empieza a mantener una relación no con la cosa, no con el animal, no con la fuerza que da miedo, sino con una representación. Y este es el momento en el cual el hombre empieza a tratar con su capacidad de relacionarse con el otro universo. ¿El otro universo cuál es? Es el sobre el cual puede. Y el universo sobre el cual puedes es el universo interior. El equilibrio entre universo interior y universo exterior
es lo que permite juzgar la validez o la invalidez de una técnica, porque imagínate que en la época en la cual un hombre bajaba en el fondo de una cueva para pintar un animal, dibujaba una flecha para pactar con el espíritu grupo de las gacelas, de lo que sea que quería cazar, lo hace una vez, si no le funciona, no lo deja nadie volver a hacerlo, ya que pasa por un ridículo inútil y absolutamente indigno de cualquier tipo de respeto. Y a este momento empieza lo que a mí me llamó la atención, es que si lo siguieron haciendo, es que funcionó. Y a este propósito, yo viví una experiencia en África que, a pesar de lo mucho que lo había pensado, pues jamás me había pasado. Y me encontré, era cerca de Córdoba, y tenía las ganas yo de ver gacelas. Y a pesar de que se habla mucho de gacelas en África, no es tan fácil de ver. No hay que creer, falsos. Bueno, claro, salvo si te vas a un safari o te metes en uno de esos terrenos protegidos, en los cuales pues están de comer por la mañana, les gritan para que vayan corriendo delante del coche de los turistas. Sí. Pero así, tal cual, tal como son, no es evidente. Y yo lo expliqué a unos tíos que ve ahí, que es un xenofón bastante encantador. Me dijo, bueno, igual, pero si lo hacemos, hay que matar una. Digo, ¿por qué? Dice, hombre, es que si llamas al espíritu de la gacela, hay que regar el suelo con su sangre, que ya es una cosa un poco fuerte. Bueno, como al final, si comes una bisteca, también se ha regado el suelo con la sangre del buey, aunque de suelo muy poco, ya que son rayolas pasadas por un horno, pero mira, aceptando el hecho, vale. Y el tío se pone e empieza a dibujar con una ramita, pues empieza a dibujar, pues empezó por los cuernos. Otra cosa que me llamó la atención, y le pregunté el por qué, y me dice, hombre, es que en cuanto al cuerpo, que no lo sé dibujar, los cuernos es lo que permite reconocer las gacelas. Y ahí, esto es importante, porque al final se coge no lo que hay en común, sino lo que es la diferencia. Para identificarlo. Claro, porque imagínate que si no, un animal caliente, mamífero, de 37 grados de temperatura, que tenga músculos, sangre roja, es que esto se aplica tanto a ti como a un elefante. Seamos serios, además mamífero, además esto va de manera más extensa todavía. Y dibujó esto, y al lado nos dibujó a nosotros. Y para dibujarme a mí, ¿sabes lo que hizo? No. Hizo una especie de garabato, que era una especie de enorme barba, y después un monigote, y debajo, que era yo. Bueno, muy bien. Y después coge y clava el cuchillo. Y se queda un momento así tranquilo, me dice, mira, salimos mañana a las 7 y a las 8:30 ya encontraremos. Bueno, esto por decir, ¿sabes? No pasa nada. Pero el día siguiente, yo a las 6 estaba preparado, me tomo el café, etcétera, etcétera, que el día se levantaba, porque en África el día tiene 12 horas, hay que saberlo. O sea que cada día a las 6 viene el sol y no tarde a las 6, pues viene la noche. Y me quedo ahí, me tomo el café, comento esto con la gente del hotel, explicando lo que iba a hacer. Dice, uy, pues, tenga mucho cuidado, que esta gente y este tío son de mucho cuidado. Digo, mira, yo al final ya voy a ver, ¿no? No pasa nada, tampoco vamos a buscar las minas de Golconda. Pero es verdad. Llegó el hombre este a 7 menos cuarto, se tomó un café muy encantado, se comió una papaya, que además aprendí entonces cómo se comían las papayas, y nos fuimos. Y nos fuimos, que al salir de Córdoba, a unos 10 kilómetros, hay un campo enorme con unos baobab bastante impresionantes, pero nada especial diferencia este lugar de otros lugares. Digo, oye, ¿por qué te paras? Sí, hombre, es que como yo dibujé esto, vi que había una rama al lado y que parecía como un árbol grande, y este es el único lugar en el cual hay árboles grandes aquí. Bueno, nos paramos y vamos. Dice, ¿dónde vamos? Y pues no lo sé, pero vamos. Y fuimos. Y ¿te crees que menos de media hora más tarde, de repente se ve un poco de polvo, de tierra ahí que se levanta, además con una luz impresionante? Me dice, me paré y eran las gacelas.
¿Casualidad? No lo sé, no tengo ni idea. Pero lo cierto es que a él le funcionó. Y ojo, que este hombre del año 1989 es el actual pretendiente al rol de descendiente de miles de generaciones que lo han hecho. Y digo, si alguien hace lo mismo durante 2000, 3000, 4000 años, o sea, es que funciona. Y si funciona, antes de pensar y de juzgar sin tener la experiencia, había que dejar el paso a los fenómenos. Yo creo que la magia es para volver al tema inicial, es un camino hacia la coherencia. Esto debido a un montón de motivos que todos se pueden resumir a uno solo. Y es el siguiente. Parece ser que el símbolo, el resumen simbólico, la representación, el hecho de concretizar con algo que permita tener conciencia de la existencia de algo ajeno, permita tener una relación que hace que si tienes un contacto con el símbolo, tienes un contacto con lo que el símbolo representa. No quiero intentar justificar en absoluto cualquier tipo de idiotez, porque si no, imagínate que Jordi Pujol, con la de carteles con los ojos pinchados que vi en las paredes catalanas con las elecciones, tenía que estar, pues nada, corriendo de una clínica de oculista a otra clínica que la atiende los ojos. Y no fue así. También es cierto que la magia nace inicialmente y después se dogmatiza en épocas de poca gente. Quiere decir, épocas en las cuales la gente vivía en tribus, en grupos sueltos, no en medio de la nada, pero sí, y esto es cierto, rodeados por inmensas superficies del planeta, en los cuales no había nadie. Es que ahora mismo es difícil de explicar a la gente que hubo un tiempo en el cual, entre dónde estabas y dónde estaba el otro, existía una tierra que era el planeta, la tierra, la Pachamama de América del Sur. Y este concepto de la posible relación de alguien con el planeta, con el lugar en el cual se encuentra y lo que encima de él puede morar, es un concepto que es vital al momento de intentar comprender la magia. Después buscar qué pasa con alguien que está encerrado en una quinta planta en un edificio de mierda, que dice que puede, cuando en realidad le mira su vida y no sirve de nada, evidentemente hay un paso gigante que yo no me atreveré a pasar. Sí, lo que pasa es que lo que tú dices de la Pachamama, etcétera, es el concepto de la madre tierra, el padre cielo y lo que te rodea y una serie de cosas. Ahora, la persona que está encerrada en un quinto piso o donde sea, hay mucha gente que necesita una ventana hacia algo que intuye y que tiene que ver probablemente con dependencias a veces de droga o con muchas historias que se conectan con la magia, y a lo mejor están buscando desesperadamente lo que buscaban los antiguos y los actuales que existen. Un momento. Yo personalmente no conozco a nadie que esté encerrado, salvo que viva en un piso en el cual haya pedido de que le vayan puertas y ventanas, como dices. El piso es el mal menor de quien no se atreve a irse suelto, como lo hicieron de todas maneras sus lejanos ancestros, bajo el cielo y pisando la tierra. El motivo de esto es el miedo. La gente se pone en casas y cierra puertas y ventanas porque tienen miedo de algo. Realmente tienen miedo de algo que son los otros, que podrían ser ellos mismos. Después hay otra connotación, que es la vergüenza. Ay, no tengo dinero, no puedo ir a comer porque no tengo dinero. Hubo un tiempo en el cual, si querías comer, tenías que cazar, pescar o cultivar. ¿Sabes? Y sigue siendo válido, ¿eh? O sea, puedes ir a pescar, cazar o cultivar.
Sí, pero es que hago con el coche. Pues vale, pero la gente ha llegado a este punto terrible del esclavagismo, que es el punto último de la sumisión, que es el momento en el cual el esclavo llega a ser orgulloso o a querer el dibujo de las cadenas que le impiden andar. No creo que la actual situación de personas que sufren en una quinta planta tenga algo que ver con lo que tendrían que ser. Y probablemente que esto tiene que ver con la actual situación del mundo, situación en la cual la gente cada vez está más dependiente de las prótesis que le permiten andar, vivir, seguir, aguantar. No sé, me parece absolutamente alucinante que cuando se para una cadena de fabricación industrial o que falte gasolina, la gente no puede hacer estrictamente nada. El problema de la magia ahora mismo es que la magia se dirige a la persona de verdad sobre un planeta de verdad que pide cosas de verdad, y cuando es así, de verdad las obtiene. Me parece absolutamente inimaginable que alguien me pida en medio del paso de gracia lo que hay que hacer para tratar con un roble. Porque lo primero que pediré yo como condición es que venga conmigo a pie hasta donde haya un roble. Y de momento no he encontrado a ninguno. Pero en estos momentos sí hay gente que sigue tratando con la magia en parte del Amazonas. En Australia, no lo sé, los aborígenes que seguían los trazos de la canción, los antiguos egipcios. En África, los occidentales... Acabas de decir una cosa sobre Australia, que ahí tengo muchos y muy buenos amigos. La mayor característica, y probablemente lo que no hay que dejar que se muera digerido por las presiones de la onda tecnológica de los aborígenes, es que dicen ellos que todo empieza a existir en el tiempo de los sueños, y que las cosas que no han existido en el tiempo de los sueños no existen, son alucinaciones. La cosa es que el concepto de alucinación, imagínate bien, depende del grado de densidad. Que yo me acuerdo con una charla que tuve una vez y en la cual se me dijo, pero bueno, tú tocas de verdad todas las personas que cruzas en la calle de esas ciudades monstruosas para saber de verdad que existen. Tocas para ver si tus dedos se dan cuenta de que existen todos los edificios que crees que están al lado de a donde caminas. Es que en realidad el concepto de impermanencia, el concepto de irrealidad, se podría aplicar mucho antes que a las cosas de la magia, a los datos de los cuales dependemos aparentemente. ¿Cuánta gente me dice, pero se dice que? Bueno, ¿quién dice qué? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? ¿Y quién? Es que lo que habría que apuntar y mirar de muy cerca es el grado de realidad auténtica de lo que todos creen que son los factores ineludibles que rigen y controlan lo que es el posible o el imposible de sus vidas, porque al final el posible depende del esfuerzo y el imposible de la magia. Pero podría ser que esto de la frontera entre posible e imposible fuera una cosa tan aleatoria como real o irreal. Podría ser que haya un error en la clasificación del posible y el imposible, y que en realidad se sustituya al posible y el imposible conceptos más de sumisión, esclavagismo, que es permitido o prohibido. Es que todo se puede. Lo que pasa es que hay un punto en que no se puede hacer. Esto, mira, Bacon dijo, aunque todo sea posible, no todo está permitido. Claro, porque tiene que ver con otra serie de circunstancias, pero a mí lo que en estos momentos me importa es, antiguamente y modernamente, los chamanes daban unas pautas, o la gente de sus tribus o de sus culturas podían acercarse a ellos en busca de consejo, de ayuda, o a los magos. Y actualmente
la gente está muy perdida, en Occidente hablo, evidentemente. Ahí pueden encontrar un paso con otras realidades que intuyen. Tiene una cosa, es que antes de ir a lo sutil y lo imperceptible, hay que asumir totalmente y controlar lo palpable, lo concreto, lo ponderal y lo inmediato. ¿Cómo puedes pensar que alguien que no es capaz de arreglarse con su vecino de abajo pueda hablar con los dioses? Seamos serios. Además de esto, como me hablas de chamanes, hay que bien realizar que la palabra chamán, que es el que baila, que vienen de las culturas del norte, o sea, la Tunguska, etcétera, es el personaje que es el equivalente de una especie de premio Nobel múltiple en esta aparente sociedad en la cual vivimos, que es más una especie de aguante mutuo, ¿sabes? Apuntalamiento que una cosa concreta. El chamán, hay que darse cuenta que lo mismo que los griots en África, pues es alguien que sabía la genealogía de todos los miembros de la tribu, que son culturas sin escritura, que es la biblioteca y el archivo y la memoria del grupo en el cual se encuentra, que sirve de referencia al momento en el cual haga falta de movilizar datos que tienen que ver con todos. Es alguien que cumple tanto la función de médico como la función del juez, ya que se acuerda todas las leyes, los acuerdos, los líos, historias y arreglos que tuvieron lugar. Es el que a quien se llama cuando algo pasa, pero también es a quien se sacrifica en el momento en el cual la gente, por no entender que sufran por condiciones adversas que dependen del mundo y no de ellos, deciden de que tiene que haber un chivo expiatorio. El papel de chamán es un papel difícil, ya que reúne, como en los sueños de Saint-Yves d'Albert, las famosas tres funciones es del conocimiento, del poder y de la inspiración. Es una especie de postura sinárquica que jamás está utilizada. Como yo oigo palabras como chamán moderno o de ciudad, bueno, pues ya no me cabreo, que sigan con sus idioteces, porque no me interesa, pero de verdad no tiene nada que ver. Un chamán es alguien que establece una relación digna y respetuosa entre un mundo que presume del hombre, porque uno, no le hace falta al planeta el hombre, y dos, precisamente porque hay un hombre, el planeta empieza a estar hecho pero absolutamente un asco. El chamán, que era respetuoso de la continuidad de las referencias, que es una especie de gran guardián de los parámetros del real y de lo importante. Si existiese en una ciudad, la ciudad tendría que desaparecer. Todo lo que estamos hablando, como tú sabes que yo no sé de magia, lo único que en estos momentos se me está ocurriendo es: vivimos en un mundo de proyecciones y los sueños, si somos capaces de soñarlos de verdad, la magia es lo que nos puede ayudar a realizarlos. Mira, sí, pero habría que precisar. La magia es un conjunto de técnicas que movilizan las capacidades de intuir o soñar, intuir por captación o soñar por decisión, las condiciones que nos rodean. Es cierto que si estás convencido de que un cierto tipo de encadenamiento de actos tiene un sentido, y si lo haces, obtendrás lo que has hecho. Esto es una especie de ley que no sufre ni alteración ni fallos. Yo he conocido a una señora ya muerta
que hacía una cosa absolutamente genial, que cuando tenía un problema con alguien, cogía un papel, escribía su nombre, hacía una especie de garabato intentando representarlo y lo ponía al horno y lo hacía hervir con sal y vinagre. Y no veas cómo se ponía la gente a quien le hacía esto. No tenía referencias más que esto no es magia, es brujería, pero bueno, la frontera entre magia y brujería radica probablemente en la intensidad de la organización de referencias rituales. Bueno, yo tengo aquí un montón de libros que trato con el respeto y el desprecio que cada uno se merece, en los cuales pues, te ponen claro, cuanto más condiciones hay, más esfuerzos hay que hacer. O sea, tiene usted que ponerse en pelotas crudas, pintarse no sé qué en el pecho, meterse no sé qué encima, pasar no sé cuántas horas y esto, decir cosas que son absolutamente ininteligibles, y después de esto tiene que manteniendo al mismo tiempo en la mente lo que usted quiere obtener, e igual le funciona, y además de esto en todos los libros lo mismo, y si no funciona que no lo ha hecho bien. Perdóname, lo que decía José Antonio antes de que pensemos es que de verdad, si alguien que quiere hacer algo en concreto y lo quiere obtener, piensa que hacer magia es hacer todos los esfuerzos para conseguir lo que él quiere, buscando al mismo tiempo de estar en paz con el mundo, de no hacer nada mal en cuanto a las referencias íntimas sobre esta moral que es lo de lo justo y de lo injusto, se dedica, hace los esfuerzos necesarios, todo lo que está a su alcance, va a cumplir con la función evangélica que dice ayúdate y el cielo te ayudará, y efectivamente ahí pasará. Si al final de todo eso, de este trabajo, hace un ritual X o se fabrica un pantáculo, lo que quiera, funcionará, pero te diré una cosa, aunque no hiciese el pantáculo o cualquier ritual, también le funcionaría. La magia nació en un tiempo en el cual no había otro recurso. Te recordaré una cosa que pasó con el doctor Jean-Barry. Cuando el doctor Jean-Barry se fue, alquiló un barco de velas para visitar la isla del tesoro, porque es un hombre encantador, porque es un gran científico, pero al mismo tiempo una persona entrañable. Habíamos comentado de una Ungan de Haití, y él se fue a Haití, y al llegar a Haití quería hablar con esta Ungan, que hablaba con las otras Ungan, las brujas de rito vudú a lo largo de la isla, que ahora del otro lado es Santo Domingo, hablando en un árbol. Llegó y a la bajada del barco pues le esperaba la mamá gorda con un culo de 4 plazas que hay que pagar cuando se iba al cine, y dije, usted es amigo de Andrés, no sé qué, no sé cuánto, y el Barry pues encantadísimo, porque iba con acompañante, se puso, se hinchó de 3 metros, sí, y se hicieron amigos, pues muy fácil. Y él dijo, oye, yo vengo como presidente del IMI para que me explique esto del árbol y de hablar con otra Ungan, otra bruja a la otra punta de la isla. ¿Es verdad? Sí. Si lo haces, dice, hombre, no, ya no. Dice, ¿por qué? Hombre, nos han puesto el teléfono. Hay que bien darse cuenta de que el hombre solo inventa cosas que hubiera podido hacer, y esto, antes de acabar esta primera cara de este título, es muy importante. La magia de verdad solo cumple con lo posible, jamás con lo imposible, porque lo imposible es hacer un reto a los dioses. Yo estaba intentando poner un pie en tierra, aunque a veces me cueste, y quería saber la eficacia de la magia en determinados aspectos de la vida, de los rituales, de todo lo que tiene que ver con la magia. Voy a aprovechar para dar un homenaje a unas cuantas personas que yo respeto muchísimo
y que realmente valen la pena. Imagínate que el problema que se acerca, que es el de la falta de agua, falta de lluvia, etcétera, etcétera, no es de hoy, ya empezó hace unos 50 años, debido a la locura y la tontería de los que solo ven el beneficio momentáneo y no se dan cuenta del precio posterior. Después de las locuras que pasaron alrededor de Nueva York y en Estados Unidos en los años 60, resulta que en el año 65 pues había una sequedad absolutamente terrible ahí. Y hubo un momento en el cual en junio del 65, el 30 de junio del 65 exactamente, el jefe Tuscaroga, que se había llamado a New York para obtener que venga agua, porque la cosa era terrible, pues el jefe Tuscaroga pues obtuvo una cosa. Imagínate, él vive con su tribu muy cerca en la zona de la frontera con Canadá, del Niágara, en las calles del Niágara. Pues se fue en 65, era la exposición mundial que se tenía entonces, y se fue a un lugar en medio de la exposición, se llama la Fuente de los Continentes, y se fue con un tonel, una barrica de agua que había cogido en el Niágara, y la vertió encima de la fuente diciendo: Tarayeh Huaquez, Gran Espíritu, jefe que provee nuestras necesidades, denos la lluvia sobre esta parte del país. Es un rezo muy sencillo. Pues sí, pero media hora después la lluvia cayó durante más de 2 horas, regando y llenando todo lo que hacía falta. Pero no es el único, hay más. En el año 1971, en Florida había también una sequía bastante fuerte, y el 1 de mayo de 1971 un indio de la tribu Comanche, que se llama George Watchaken, pues invocó el cielo y haciendo un baile sagrado que duró más de 2 horas, y cuando acabó el baile y se quitó la cinta que tenía en la frente, empezaron a llegar las nubes, y unos minutos más tarde caía una lluvia, un verdadero diluvio, cuando ningún meteorologista ni ninguna estación de predicción lo había previsto. Pero no se para ahí. Es que en una zona que yo quiero bastante, que es la zona del suroeste de Estados Unidos, donde vive mi hijo, pues viven en la reserva más grande de las que existen, que es la reserva de los indios navajos. Existe una tribu de los navajos que vive cerca de una zona que se llama Monument Valley, o sea, el Valle de los Monumentos, que es la zona esta que casi todos han visto en las películas del oeste, con esas estructuras, esas estructuras de piedra, sí, como chimeneas que se levantan en medio del desierto, que bueno, es un paisaje alucinante. Y ahí esos navajos pues tienen una táctica, una tradición, que es que van a recoger varias hierbas del desierto, como las que usan para limpiarte, ¿sabes? Te las pasan alrededor encendida, etcétera, y las cogen, preparan una hoguera, las queman, sube el humo y después llueve. Y como ahí pues hay que saber también de que Estados Unidos en esta zona tienen montado todos los que son los laboratorios de investigación. Ahí petó la primera bomba atómica, todos los laboratorios de investigación de punta están ahí, hasta los microprocesadores Pentium se fabrican en Albuquerque. Pues llegaron a conocer este tema,
Y esta es una zona en la cual no llueve. Yo he ido muchas veces. Oye, la lluvia ahí es algo inimaginable. Ocurre cada cuanto aparece la Virgen de Lourdes en la cueva ahí en el Pirineo. Y se interesan con el tema, investiga la NASA, etcétera, y manda a los militares. Y los militares recogen pues una cantidad ingente de las plantas que dedican a los navajos, pero quiere decir que si los navajos hacían la hoguera con unos 10 o 12 kilos de plantas, ellos recogen varias toneladas. Y ahí los jefes y los brujos dicen, oye, esto realmente es demasiado. No, esto es una locura. Bueno, pero ¿sabes cómo son los militares? O sea, debajo de la gorra las cejas y encima nada. Y pues lo cogen y le meten fuego. Sale un humo. O sea, es una cosa espantosa y los indios se van. Sí. Y 2 horas más tarde cae un diluvio. Que se niega todo. Oh, sí, se ahoga todo, destruye la instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te creas que esto está limitado a los indios, porque no estoy defendiendo la idiotez que hace que parece que uno de Barcelona, si se pone pintura de guerra y 2 plumas en el trasero, ya se transforma en un íntimo de la Pachamama. No, sí, hasta la iglesia. Hasta la iglesia. El 29 de agosto de 1971, en Roma, que también había una sequedad terrible, el Vaticano decide de hacer unas procesiones que se llaman rogatorios para pedir agua. Sí, que lo consiguieron. Hubo tantas tormentas que hasta hubo que movilizar el ejército y toda la ayuda de Cruz Roja posible para arreglarlo. La cosa es que el ser humano es tan dispuesto y tan toscamente tonto que no se da cuenta de que las cosas funcionan. Porque si se daban cuenta, también tendrían que realizar que todo lo que pensamos tiene una interacción con el mundo en el cual estamos. Y por lo tanto tendrían que controlar sus pensamientos para no pensar mal, no desear mal, y sobre todo, como se desea algo, pues desear de una manera limpia y sin cosas escondidas. ¿Quién puede esconder algo a su propia conciencia? El problema de la magia, entonces, me parece que tiene que ver muchísimo con la conciencia. Y el problema del pensar mucha gente piensa que el decir una cosa puede hacer daño, pero sin embargo, si lo piensa y se lo calla, no. Y parece ser que el pensamiento es clave en la magia. O decir todo solo sirve para reforzar lo que se pensó. En todos los rituales que se puedes ver, y todavía no nos hemos acercado a lo que realmente es la tecnología de la magia, si quieres, solo sirven para aumentar la cantidad de conciencia movilizada al momento en el cual intentas conseguir lo que realmente buscas. Pero claro, como esto pone en juego la autenticidad del necesario que es lo que buscas, hace falta un cierto tipo de exaltación en el sentido en el cual solo pienses en esto y en ninguna otra cosa. Por ejemplo, pides algo y no pienses al mismo tiempo todos los motivos que hacen que no lo tengas, porque evidentemente si haces así, lo que obtendrás es que no solo no tendrás lo que quieres, sino que encima se reforzará los motivos por los cuales no lo tienes. El verdadero problema de la magia, o mejor dicho, de los magos, es que un mago es alguien que no depende de nada ni de nadie, no tiene ganas especiales y puede pasarse y pasar de muchísimas cosas que los demás creen necesarias. Esto le permite al momento de emergencia de formular y conseguir, aunque sea injusto, porque muchas veces si alguien mea contra el viento tiene el pantalón mojado,
buscar magia o tecnologías para secarle el pantalón solo servirá a arreglar el problema que de verdad fabricó y que se lo merecía. ¿Sabes? La vieja historia, ¿no? Homo sapiens non urinat contra ventum. Pues esto. Amén. No, pero es que así va la magia auténtica, la que realmente permite doblar la realidad, inclinar los hechos hacia una fidelidad más grande a un bien mayor, que es la diferencia entre magia blanca y magia negra, la que va en la dirección del destino y la que intenta oponerse, que es un concepto difícil de ventilar porque quién sabe lo que es el destino. Pues esta diferenciación permite entender quién va a poder ir a ver una vidente que cuando llega a sus bolas es toc toc y ella dice ¿quién es? Entonces vete, porque de vidente un cuerno. ¿Me explico bien? Sí. Lo mismo que si quieres que alguien que presume de técnicas mágicas te diga lo que hay que hacer para arreglar una situación difícil, pues lo siento, si está viviendo en una choza con 100.000 problemas encima del cogote, no vayas porque evidentemente no sabe. Y si supiera, la primera cosa es que comprobar metiéndose a él mismo como conejo de indio. No es ningún ataque a todos los fantasmones que presumen de magia en el mundo actual, pero sí es una mini crítica a las fantasmadas habituales. Sí, una cosa que me importa mucho de lo que has dicho es el concepto de necesidad. Claro. Digamos, si he entendido bien, la magia auténtica no es un desperdicio, es algo que se moviliza en unos momentos importantes o en unos momentos de necesidad. Porque yo te he visto concretamente a ti, y no solamente yo, hay más gente, amigos comunes, que estábamos presentes una vez en una de tus casas cuando hubo un conato de incendio que podía haber sido muy gordo porque estuvo a punto de incendiarse el despacho tuyo, que estaba lleno de libros, papel, madera, etcétera, que Daniela y yo intentamos ir con agua para apagarlo, y en ese momento te llamamos y tú llegaste y lo apagaste con la voz, una voz, la tuya, tal cual, pero con unas modulaciones que no sé si eran las mismas o no lo eran. Y esto me hace, a lo mejor te hago dos preguntas seguidas y hay que dividirlas. Y esto me hace pensar en lo que antes has dicho sobre los sonidos, que tiene que ver con y la danza de los indios que tú has nombrado, de los amigos tuyos, la danza, el movimiento, los sonidos, debe tener algo que ver. La primera respuesta es muy corta. Si sabes, sabes, y si no, aprenda. La segunda es un poco más extensa. Ya me lo temía. La primera me lo temía, quiero decir. Bueno. Sí, me acuerdo muy bien de este episodio, aunque este es muy ridículo, porque yo he tenido la suerte o la mala suerte de vivir varios episodios con el fuego, y siempre puse en juego lo mismo. El fuego, ¿sabes? Tiene siempre que ver con cosas que no son minerales. Este es el primer punto. El segundo es que no son minerales, has dicho. Claro. No, hasta el petróleo fue vale, vivo. Vale. El segundo es que el fuego devuelve. Te lo voy a decir de manera sencilla. Un pino es un árbol que crece rápido, pues quema rápido. Un roble es un árbol que crece lento y quema lento, porque los dos son acumuladores de energía solar. Esto de volver a abrir la puerta para que lo que estaba encerrado, bloqueado, acumulado, se libere, se llama fuego. Si se trata de hacer una costellada, o incendio, se trata de que desaparezca una habitación. Pero en realidad el fuego en sí es el fuego, punto. Y si tú no tienes relación con lo que vivió, jamás podrás hacer nada con el fuego. Jamás, nunca. Yo
sin entender, ojo que esto hay que tenerlo en cuenta, dedique mucho tiempo a intentar pues hacer pues los ejercicios y las cosas que me indicaron para tratar con el fuego, que es el arte de abrir la puerta a la energía de la vida, el sol, acumulada en ciertas cosas, y después aprender a cerrarla. Y ahí yo me acuerdo muy bien, le dije, con la mismísima voz que corresponde al estado de conciencia que estaba en relación con el fenómeno, acuérdate, le dije, párate. Y solo dije esto, y se paró. A ti te pareció extraño, a mí me pareció normal, y me ha servido de comprobación de que sí, lo estaba haciendo bien. No hay nada extraño, no hay nada extraño en esto. El problema es que estamos viviendo con gente que vive con trucos. ¿El truco qué es? Pues entra en la habitación y le da al interruptor. No tiene ni la más remota idea del por qué se enciende la bombilla cuando toca el interruptor. Y muchísimo menos de lo que realmente está pasando en la bombilla y lo que es la bombilla. Edison hizo más de 1800 bombillas diferentes que fallaban todas hasta ser la primera que aguantaba más de un segundo. Pues esto no me importa. Muy bien, vale. La magia es también el paso inicial antes de la repartición o de la distribución de la verdadera experiencia, transformándolo en unos datos que se pueden enseñar a otros. Es como si tú compras un mapa del Antártico, aunque jamás haya ido más lejos que las Islas Canarias. ¿Me explico bien? Pero no me has contestado a la segunda historia que yo te he preguntado. ¿Qué tiene que ver el sonido de la voz o las danzas de los indios que tú has dicho, las plantas? ¿O es lo mismo? A lo mejor sí me lo has contestado y no me he enterado. Bueno, voy a ampliar. Mira, ¿el sonido qué es? El sonido es el arte de mover el aire que te rodea de tal manera que lleve un tipo de información, que es una frecuencia, hacia quien no lo va a aceptar y por lo tanto lo recibirá porque se va a oponer. Esto se llama convivencia, se llama simultaneidad de existencia. Tú me has visto hacer aquí en la misma terraza de este despacho hablar con los árboles. Yo les hablo movían, sí. y muevo los brazos y con mis brazos se mueven ellos. Sí. ¿Qué quiere decir? Viento y que el viento continuara. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que soy un jefe? No. Uso lo que usaban hace 200.000 años, pues mis lejanos abuelos, que es únicamente el arte de respetar dónde estoy, con qué estoy y cómo estoy. Y yo diría que la magia es el arte del presente. Pero imagínate que la gente que habla de magia habitualmente lo hace porque precisamente quiere huir del contacto con el presente. Esto tiene que ver con una cosa absolutamente bestial, que es la raíz del sufrimiento. La raíz del sufrimiento es muy sencilla. Es lo que pasa del otro lado de la pared. A 10 metros, 1 metro, 100 metros, 1 kilómetro, 100 kilómetros, 1000 kilómetros, 10.000 kilómetros, da lo mismo. O lo que pasa del otro lado de la pared del tiempo que define el presente. Dentro de 1 minuto, 10, 1 hora, 2 días, 30 días, 6 meses, 1 año, 20 años, 25. Y la gente suele sufrir precisamente por lo que hay a donde no están. La magia se ocupa de aquí y ahora, como dicen los jesuitas. Entonces, retomando una de las cosas de antes, me da la impresión que la magia, en contra de lo que la gente piensa, es algo muy, muy actual, porque es lo que te puede enlazar con la realidad, porque no con una proyección, que es lo que muchísimas a veces hacemos. O sea, es lo que soñamos, que creemos que es algo que no es real, lo podemos convertir en un sueño, porque a lo mejor somos todos productos de un sueño de alguien y estamos soñando a alguien, que esto ya lo dije también no te otra persona. las paredes.
Pero sí es verdad, la magia trata de lo real y no de lo irreal. ¿A qué sirve de utilizar cosas irreales para obtener resultados en un mundo irreal? Pero el verdadero problema es que para hacer magia hay que ser consciente. Y no solo hay que ser consciente, hay que no hacer trampas. Y no solo basta no hacer trampas, sino hace falta de no pedir nunca y no buscar nunca cosas que no podrían ser. Sin embargo, la gente cree que la magia es el arte de conseguir lo que no puede ser. Con lo cual, dos cosas. Primero, volver a pensar lo que se puede y lo que no se puede, porque el mundo es de momento lo que no se podía hace solo 100 años, o 50, o 40. ¿Quién hubiera pensado en los ordenadores en 1965? Seriamente. Este es el primer punto. El segundo es, ¿en qué medida me puedo permitir de pedir cosas sin antes pensar en todas las consecuencias que podría tener? Un mago es alguien que actúa muy poco. Muy poco. Porque la inmensa mayoría de las veces no hay que hacer estrictamente nada. Lo mismo pasa con la gente que está enferma. 9 veces de cada 10, pues lo que antes se decía, la vis medicatrix, hace que lo normal es que el cuerpo vuelva a su estado normal. Normal. No hay medicamento que transforme a una señora de 60 años en una joven de 20. ¿Y en nombre de qué se aplica a la gente de 60 las normas que se calculan sobre el ser ideal, que es la referencia de las análisis? ¿Qué papel jugaría la magia ahí? Probablemente que el papel que jugaría sería de que la señora de 65 años tenga 65 años, conscientes. Y vuelvo a insistir sobre la palabra consciente, porque la magia no sirve a conseguir cosas que no pueden ser, como que yo mida 30 centímetros más, o chorradas de este tipo. La magia sirve para estar conscientemente en el barco de su propia vida, en medio del río de la existencia, sin perder el rumbo. Esta imagen que acabas de decir me recuerda muchísimo a los egipcios antiguos, el barco y el hecho de ir de una orilla a otra, que no sé si tiene que ver con una vida. Bueno, mira, esto de saltar a Egipto es muy difícil, porque Egipto es el lugar en el cual se separaron las poblaciones que estaban en la tierra fértil del Sahara y que se fueron, como se van ahora las poblaciones de Níger, empujado porque sus animales comen toda la hierba, y llegaron a un río, detrás de ellos la muerte. Cruzaron el río y se encontraron con hierba, etcétera, y de pastores pasaron a ser agricultores y sedentarios, en esta dicotomía que cortó moverse con la hierba y quedarse y criarla. Esta es la raíz de lo que es Egipto. La orilla oeste, la muerte; la orilla este, la vida. Y además de esto, pues tiene que ver con que los primeros reyes alacranes fueron, antes de la primera dinastía, los que hicieron el cambio, los que decidieron de que ya no valía la pena quemar donde se estaba para ir a otro lugar, sino que hacía falta criar bien donde se estaban, cuidar donde estabas, para poder seguir donde estabas. Puede ser que sea esto el fundamento de la magia.